Muy buenas tardes a todos, a todas. Damos nuevamente la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este ciclo de encuentros que se ha denominado Las corrientes críticas del derecho y la actuación del profesional en el ámbito jurisdiccional. Esta actividad que comenzó la semana pasada, continúa hoy y va a finalizar el próximo martes, siempre en el mismo horario de las 3 de la tarde, ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón. Nos acompañan el doctor Osvaldo Enriquenán, el licenciado Cristian Calgari y la doctora Cintia Elena. Se me cerró. Vale, tengo mal los nombres, los dije mal. Bueno, que nos acompañan por parte del Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón. Así que sin demorarlos más, los dejo con ellos, que para escucharlos a ellos estamos acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que la clase que dio Cintia el otro día, con la ayuda de Osvaldo, les haya resultado útil, porque en esa primera clase tenía un sentido de ubicarnos un poco en la temática del lenguaje, los símbolos, y hoy nos vamos a entrar un poco más en el tema de las críticas, todo a cargo de Osvaldo, y Cintia va a ser un poco el apoyo. Así que, bueno, bienvenidos. Ya tenemos los mails de casi todos ustedes como para que les preparemos los certificados, que va a ser en la última clase, y obviamente sobre la base de la presencialidad que tengan en el curso, ¿no? Así que bueno, Osvaldo, si vos querés arrancar, estamos preparados. Bueno, sí. Ahí la veo a mi compañera, Cintia. Hola, buenas tardes. ¿Qué Nos tal? invirtieron los títulos con Cristian Calgari. Yo soy Sí, licenciada en la letras, licenciada. él es abogado, Exacto. claro. Bueno, la licenciada Cintia Calegari y el doctor Calegari, Cristian Calegari. Bueno, como decía Cristian, te habíamos dejado el espacio para que a partir del discurso jurídico vos especifiques qué postura ideológica y crítica trabajamos en el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón. La idea es que, bueno, vos desarrolles hoy todo este campo teórico y bueno, que salga mucho más lindo que lo que hicimos el martes pasado. Así que todo el espacio es tuyo, Osvaldo. Gracias, Cintia. Bueno, no va a ser difícil que salga más lindo que el otro día, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Sí, en general va a ser más aburrido, porque siempre el derecho es mucho más aburrido que la especialidad de mi compañera, que es la literatura. Y esto sucede así. Estudiar un libro de derecho siempre nos ha costado más que leer un exquisito libro de literatura. La idea del curso, nosotros cuando lo pensamos, lo estructuramos en 3, digamos, módulos, porque realmente nuestra intención, como el título que tiene el curso, era acercar las teorías críticas al ámbito profesional y al ámbito jurisdiccional. Y para eso era necesario partir de las primeras cosas primero, como se llamaba un libro de inglés con el que nos daban en el secundario, recuerdo. First thing first, o sea, primero el discurso, el texto y la palabra, con la introducción que hicimos en el encuentro anterior con Cintia. Hoy vamos a seguir en esa introducción más general, porque en realidad hoy vamos a tratar de ver básicamente los paradigmas, digamos, más importantes dentro del derecho, ahí en ese texto que bueno, no está aquí, está en el anterior. Lo que hace un poco de referencia es que para ver las perspectivas críticas tenemos, por un lado, que analizar el discurso y una serie de elementos que tienen que ver con la multidisciplinariedad con que en general abordamos desde las perspectivas críticas estas cuestiones, y vaya que lo hicimos, dado que en el encuentro anterior estuvimos trabajando sobre, por ejemplo, 3 grandes críticos que son Nietzsche,
Freud y Marx, justamente tres posturas muy críticas respecto de las ciencias sociales y respecto del discurso, y a partir de eso poder ver con una perspectiva crítica los grandes paradigmas tradicionales, y por otro lado meternos un poco en el contexto más cercano a nosotros, en el aquí y ahora, digamos, ¿no? Por eso en este pequeño programita que habíamos sugerido al principio, hablábamos de corrientes críticas, tanto en Latinoamérica como en la Argentina, para darle una ubicuidad distinta, pararnos en el lugar de donde estamos nosotros, que es básicamente Latinoamérica y en particular la Argentina. Y para eso entendemos que si hay una cosa fundamental, es, ya por último, para el último encuentro, bueno, sí, ya hacer carne en el contexto local y en el contexto que nos rodea, o sea, contextuar todas estas perspectivas críticas ya con las temáticas particulares, ¿no? Generalmente ligadas a cuestiones que van desde los nuevos movimientos sociales hasta las cuestiones ligadas al género, hasta las cuestiones ligadas al ambiente, a las cuestiones del ejercicio de la profesión en estos días, donde las visiones críticas que tradicionalmente no han sido desarrolladas en nuestros estudios universitarios, hoy realmente tienen una aplicación porque, como vamos a ver durante el encuentro de hoy, las viejas posturas de los grandes paradigmas que ya todos ustedes deben conocer como abogados y como estudiantes de Derecho habrán recordado en su momento, hablábamos de los positivistas y los naturalistas. Bueno, esas grandes posturas, esos grandes paradigmas, hoy, al día de hoy, no tienen representantes puros, no hay un naturalista puro, o quizá quedan muy pocos incluso a nivel internacional, como tampoco hay positivistas puros, sino que lo que hay son básicamente pospositivistas, ¿no? que retoman estos grandes paradigmas, pero que los toman de maneras muy particulares ligadas a estos tiempos. Esa primera diapositiva que ustedes están viendo hace referencia a una tópica particular que tiene que ver con la subjetividad y la verdad, que está muy relacionada con el derecho. Yo lo hago en referencia a un texto, uno de los tantos textos que venimos tratando de acercarles para que ustedes, si les interesa esta temática, puedan profundizar. Nosotros les hemos hecho llegar a los que se han inscrito y participantes un Google Drive donde fuimos tanto del primer encuentro como el de hoy, y luego también será del tercer encuentro. Les iremos acercando bibliografía para que ustedes tengan la posibilidad de profundizar, digamos, no sé, a mí particularmente me gusta chusmear un poco la bibliografía, aunque no la tenga toda, de alguna temática que estoy tratando de ver, porque me sirve para profundizar los temas particulares. En este caso, cuando hablamos de subjetividad y verdad, tiene que ver particularmente con algunos interrogantes que se hablan en este texto que tengo acá, que se llama Subjetividad y Verdad, que es un texto de Michel Foucault, un pensador francés contemporáneo, ya fallecido, que es muy utilizado, digamos, en estos tiempos, en estas visiones críticas del derecho, dado que si bien no es un jurista, desarrolla muchas temáticas que hacen a las miradas críticas del derecho. Y pongo lo de subjetividad y verdad porque me parece que cuando nosotros, digamos, miramos la tradición filosófica, lo que encontramos es, digamos, que el problema de la relación entre la subjetividad, la generación de sentido y la verdad, una temática que vaya así como abogados nos toca de cerca, ¿no? La verdad judicial, la verdad dentro de un proceso judicial o dentro de cualquier cuestión que esté ligada al funcionamiento del derecho, es una temática que no solamente ha dado mucho que hablar, sino que permanentemente es un problema en nuestra discusión, ¿no? Por ahí, desde la filosofía crítica, hablamos de cómo se construye la verdad judicial, y desde otros, y la verdad en general, y desde otras posturas se habla de la existencia de una verdad que será develada o será encontrada. Pero más allá de eso, tanto la subjetividad, o sea, la conformación del sentido,
cómo la idea de verdad son temáticas que en la tradición filosófica han tenido un permanente recorrido. Leo, digamos, de este texto que les decía de Foucault, dice, en la tradición filosófica el problema subjetividad y verdad consiste en preguntarse cómo y en qué condiciones puedo conocer lo verdadero. ¿Cómo puedo conocer lo verdadero? Y además, dice Foucault, ¿cómo es posible el conocimiento en cuanto a experiencia propia de un sujeto que conoce, de un sujeto cognoscente? Dice, no puede haber verdad sin un sujeto para quien esta verdad sea verdadera. Pero, por otro lado, ¿cómo puede el sujeto, si es un sujeto, tener efectivamente acceso a la verdad? ¿No? ¿Es posible tener del sujeto un conocimiento verdadero? Por otro lado, se pregunta. Y esto, que parece un juego de palabras repetitivo, tiene que ver con el estatus de verdad que le damos a un conocimiento al que estamos accediendo, ¿sí? O sea, yo estoy hablando de dos paradigmas centrales de la filosofía del derecho, que son el iuspositivismo y el iusnaturalismo, que vamos a ver que son dos discursos, como dice aquí, que generan sentido. Hay un discurso iusnaturalista y hay un discurso iuspositivista, y generan un sentido muy concreto que podemos diferenciar si somos lectores de la temática o si recordamos nuestro paso por la filosofía del derecho en lo académico universitario. Vamos a recordar que son dos grandes nudos de saber temáticos que desarrollan posturas bastante enfrentadas. Y hoy, porque la idea es seguir un texto de un filósofo crítico argentino que es Carlos Cárcova, vamos a tratar de desarrollar estos dos paradigmas y intentar pensar que en realidad no son tan distintos, que tienen muchos puntos de contacto y que probablemente ese viejo debate con el que nos formamos y en algunos casos todavía nos forman en las universidades, en las facultades de Derecho, por ahí esconde algo que en realidad nos debería mostrar muchas más similitudes entre ambas posturas, ¿no? El iusnaturalismo, el iuspositivismo por otro lado. Ahí en la filmina, digo, como dice el presidente argentino, en la filmina aparecen dos grandes paradigmas filosóficos que no son solamente construcciones teóricas de laboratorio, sino que implican una trama histórica, política, social y filosófica, así como cultural en todas sus implicancias. ¿Por qué decimos esto? Porque la llamada escuela del derecho natural, asociada al iusnaturalismo, o las posturas del iusnaturalismo de raíz católica, asociadas a varios filósofos, como los padres de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, todas esas posturas implican, además de una construcción teórica, concreta, conceptual, implica además cuestiones históricas, políticas, sociales y filosóficas que precedieron a la construcción, al delineamiento de ese paradigma llamado el iusnaturalismo. Lo mismo podemos encontrarlo en el iuspositivismo. O sea, la postura del pensamiento positivista en el marco de la filosofía jurídica, en el marco de la filosofía del derecho, también tiene una cantidad importantísima de implicancias culturales, políticas, que nos hacen pensar que no estamos hablando solamente de construcciones teóricas que se diferencian en lo conceptual, sino que también en estas otras áreas que les mencionaba, también generan una diferencia bastante marcada y un elemento constitutivo bastante importante. Ahí lo que decimos respecto del iusnaturalismo y el iuspositivismo es la idea de pensar estos dos paradigmas no como dos posturas monolíticas, ¿no?, que son absolutamente diferenciadas, con matrices epistemológicas totalmente diferentes, sino que en realidad la idea es darnos la posibilidad de pensarlo como dos construcciones, como decía antes,
no solo teóricas, sino además sociales, reales, filosóficas y políticas, que albergan una mayor cantidad de semejanzas que las que suponemos en un principio. Por otro lado, cabe decir también que, y antes de entrar en esto, cabe decir también que es como, digamos, cuando uno ve una persona, por ejemplo, oriental, podría decir, bueno, es chino, es japonés. Y en realidad, cuando uno ve, digamos, a las personas con rasgos orientales, no es posible que, digamos, identifique a priori de qué país son o de qué nación son. Lo mismo sucede con una persona caucásica, a quien de entrada le decimos, bueno, no sé, quiero decir, o sea, las posturas naturalistas son tan ricas en sus diferencias a través del tiempo que cuando empezamos a estudiarlas nos sorprenden. Lo mismo que las posturas positivistas. Más allá de que encontremos algunos puntos muy concretos, como los que vamos a ver hoy, que entendemos que son íconos fundamentales dentro del naturalismo y dentro del positivismo. Y por eso, tratando de no ir rápido, pero sí no perder el hilo de lo que venimos diciendo, nuestra idea es comenzar, para esto les quiero un texto que es de un autor bastante viejo, pero lo voy a leer suave para que veamos, imaginemos su procedencia. Dice, de las dos partes principales de nuestra naturaleza, la razón y la pasión, proceden las dos clases de conocimientos, el matemático y el dogmático. El primero, o sea, el matemático, está libre de disputas y controversias. Dice este autor, como diciendo, no da lugar a dudas. Cosas en que la verdad y el interés de los hombres no se oponen entre sí, pero en el segundo no hay nada que no se pueda discutir, porque compara a los hombres y trata a su derecho y a sus beneficios. De forma que tantas veces como esté la razón en contra de un hombre, otras tantas veces estará él en contra de la razón. De ello se desprende que todo lo que han escrito los hombres acerca de la justicia y de la política se haya plagado de contradicciones. Sigue el texto, y vamos a entender de quién es, porque en un momento habla, dice, la verdad de las cosas se encuentra en la ley natural. Ahora, este texto, que es un texto de Thomas Hobbes, que fue el creador o es reconocido como el padre del justnaturalismo racionalista, uno de los tipos de justnaturalismo, parece, cuando lo confrontamos con el otro modelo que les mencionaba hoy, que es el positivismo, parece regido casi por las mismas cuestiones, ¿no? O sea, en las palabras de Hobbes, he recortado el texto para no leerlo todo, la matemática, la demostración, el formalismo, la formalidad son elementos centrales y determinantes, que uno a priori podría adjudicárselo mucho más al modelo positivista, modelo que es fruto de fines del siglo XIX, un momento donde la ciencia, la tecnología y particularmente la lógica y la matemática son los elementos determinantes a la hora de hacer ciencias incluso sociales, ¿no? El padre de la sociología, Augusto Comte, cuando desarrolla la sociología moderna, dice que quiere reproducir en su temática el mismo tipo de mecanismos, de dispositivos y de demostraciones que utiliza Newton para la física. Es decir, esa idea del fisicalismo, el denominado fisicalismo, o sea, la aplicación de los métodos de la física y de la matemática a las ciencias sociales, que es un rasgo propio del positivismo sobre todo decimonónico, aparece en este texto, que es de Thomas Hobbes y es del año 1640. O sea, 300 años antes. Pero además en boca de uno de los padres del justnaturalismo. Ahora, un tipo de justnaturalismo.
el naturalismo de Thomas Hobbes, el naturalismo de los grandes expositores del pacto social y del contractualismo, tiene una nueva impronta, a diferencia del tipo de naturalismo que anteriormente se desarrollaba en las sociedades europeas, que tiene que ver básicamente con la mirada ligada al teocentrismo de la Edad Media, o sea, ligada a los padres de la Iglesia, ligada a la visión de Santo Tomás de Aquino, ligada a lo que es el naturalismo cristiano, que tuvo también una muy fuerte impronta dentro de toda Europa. Digamos, la idea de pensar que el pensamiento naturalista, que duró aproximadamente 2 siglos, y que además tiene una influencia que ha perdurado, digamos, hasta nuestros días, pero que además ha sido el centro de la construcción y de la organización del Estado moderno, tal cual hoy lo conocemos, además dando lugar a vertientes como el neocontractualismo y tantas otras miradas, nos da la pauta de cómo este elemento, que sí es común a los distintos tipos de naturalismo, ha perdurado hasta nuestros días. Y me refiero a el reconocimiento de la existencia de principios autoevidentes, de los cuales deberían inferirse todo un conjunto de normas y un conjunto de reglas a través de las que se estructura el orden jurídico dentro de una sociedad. La diferencia central que aparece en este espacio llamado, al que estamos denominando iusnaturalismo racionalista, con los inicios del iusnaturalismo cristiano y católico, tienen que ver con la toma de posición de aquellos dispositivos y elementos que aparecen con el avance de las ciencias, ¿sí? Durante todo el periodo de la Edad Media, el espacio científico, digamos, básicamente eran las universidades, y allí lo que encontrábamos era básicamente un trabajo de interpretación de los textos sagrados, en un contexto dominado por las ideas ligadas a la religión en Europa. Estamos hablando, siempre quiero hacer la diferencia de que estamos hablando de Europa. En Europa, un contexto básicamente centrado en el cristianismo, que es una religión y un pensamiento que va ascendiendo y se va instalando en toda Europa. Desde los primeros grupos cristianos va terminando de instalarse el cristianismo en Europa, y la Iglesia Católica termina transformándose en una iglesia, digamos, mayoritaria en el mundo europeo, donde durante toda la Edad Media el trabajo central en las universidades y el trabajo central de los pensadores tenía que ver con la lectura de los textos sagrados, ¿no? ¿Quién no recuerda aquella película de El nombre de la rosa, ¿no? sobre el texto sobre la novela de Umberto Eco, ¿no? O sea, cómo en ese contexto los monjes y los religiosos se dedicaban a transcribir los textos sagrados, a leerlos y a difundirlos, pero además a interpretarlos. Un proceso de interpretación por el cual estaba atravesada en general toda la sociedad medieval, no solamente los textos jurídicos o los incipientes textos jurídicos, sino además el resto de las actividades, como las artes, ¿no? Las obras teatrales eran interpretaciones de los textos sagrados, y la música era una interpretación, que también es un lenguaje, como hemos hablado en el encuentro anterior, también era una interpretación, en cierta medida, de textos sagrados, ¿no? Ustedes saben que hoy hablábamos con algunos de los integrantes del instituto acá, respecto de la música, digamos. Existían músicas diabólicas y existían otras músicas que no lo eran, que agradaban
a la liturgia y que agradaban a la divinidad. En consecuencia, había música demoníaca y música hereje o música pagana, y otra música que era parte de esta constelación cristiana y luego católica. Y digo esto y pongo un énfasis porque me parece que ese fenómeno de la interpretación, esa actividad de la interpretación de los textos, que ha dado lugar a la hermenéutica y a las visiones de la hermenéutica en nuestros días, ese tipo de interpretación, la interpretatio, va a dejar lugar, a partir de la irrupción del iusnaturalismo católico, a la demostración. ¿Sí? El primer autor que estábamos viendo, que es Thomas Hobbes, que seguramente lo tenemos siempre presente cuando estamos hablando de los contractualistas, ¿no? Siempre hemos visto Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau. Cuando estamos hablando de los contractualistas, lo que empezamos a ver es la aparición de una nueva forma de justificación de la verdad. ¿Sí? Estábamos hoy pensando o introduciéndonos en todo este tema, hablando respecto de las formas de dar sentido, esas formas en que se generaba la subjetividad y que acarreaba la verdad. Bueno, los textos pasan de una justificación basada en la revelación y en la fe, que eran los dos conceptos centrales, por ejemplo, en el jurista Santo Tomás de Aquino, o en los textos jurídicos de Santo Tomás de Aquino, para pasar a ser una verdad que puede ser demostrada, ya no interpretada, sino que puede ser demostrada a partir de la matemática y a partir de la lógica. Básicamente a partir de la matemática, porque justamente los desarrollos de muchos de estos filósofos iusnaturalistas y que aparecen en el periodo del final de la Edad Media y en el inicio del Renacimiento, en el inicio de la modernidad, son pensadores que reivindican a la necesidad de tener alguna herramienta que les permita demostrar que ese libro abierto que es la naturaleza puede ser interpretado a través de la utilización de una herramienta, como decía este texto de Hobbes que yo leí al principio, que no dé lugar a dudas. ¿Sí? Esto que decía Hobbes, digamos, de la necesidad de la verdad que surge de la ley natural, que surge de las cosas naturales, y que entonces, justamente, sacándose de encima las contradicciones, a través del mecanismo de la matemática, del dispositivo de la matemática, el hombre puede interpretar ese libro abierto de la naturaleza, como decía Hobbes en el Leviatán. Uno de sus textos, o su texto junto con De Cive, que lo tenemos aquí en la diapositiva, quizás sean los textos más importantes y que más han generado, digamos, una repercusión a través del tiempo. Ahora bien, ese intento, digamos, de los naturalistas... Osvaldo, disculpame un segundito. Sí, cómo no. Porque hay algunos que están levantando la mano y no se los puede visualizar, por lo que les pido, si tienen dudas o si tienen alguna acotación, que la hagan en el chat y yo les doy la palabra. Perfecto. Sí, es posible incluso que las dudas y las preguntas tengan que ver con este momento, y es horrible, digamos, cuando ya se pasa lo que estamos hablando, hacer la consulta. Así que, si querés, Cristian, abrimos un pequeño round de preguntas ahora. Por ahí, no sé quién estaba levantando la mano, por ahí ya puede tomar la palabra. Osvaldo. Sí. Buenas tardes. A mí me gustaría ver si podías profundizar en esto que dijiste, que no lo pude retomar bien, con respecto a los principios autoevidentes, cuando estabas hablando de esto del iusnaturalismo. Sí. Sí.
la verdad es que la idea era básicamente poner en contexto en la charla de que hay dos grupos dos espacios de pensamiento iusnaturalista que han tenido mucho peso en este desarrollo, en este intento de desarrollo histórico que estamos haciendo. Mariana es tu nombre. Mariana, básicamente, digamos, esta primera etapa que, digamos, nosotros decíamos al principio, acá no son construcciones teóricas, no son construcciones de laboratorio, sino que tienen que ver con desarrollos históricos, políticos y sociales, que hacen que quienes piensan y quienes dan sus ideas, las dan dentro de un contexto. O sea, Thomas Hobbes realiza su texto, El Leviatán, y habla de que el hombre es el lobo del hombre en medio de una guerra civil tremenda que se está desarrollando en Inglaterra. O sea, digo, hago referencia a que estos contextos siempre son una muy fuerte carga para las posiciones filosóficas, en este caso, posiciones de filosofía del derecho. Cuando yo hablo de iusnaturalismo racionalista, que ahora lo vamos a seguir desarrollando, Mariana, estoy haciendo referencia a el surgimiento a partir de la modernidad de un nuevo grupo social muy importante que es la burguesía. Y la burguesía justifica sus posturas políticas a partir de justamente el desarrollo del derecho natural. Ya no un derecho natural basado, como decía, en una autoevidencia que surgía de una ley supranatural, de un lugar supranatural donde la divinidad, donde Dios dictaba las Sagradas Escrituras a los integrantes de la sociedad, y estos, a través de las Sagradas Escrituras, luego en la interpretación, interpretaban, y como decía San Agustín, la fe, la revelación, hacía que nosotros pudiéramos conocer esos derechos naturales, esa ley natural, y poder, sí, positivizarlos y trasladarlos a la ley positiva. En esa referencia, Mariana, yo mezclaba un elemento con el otro para entender un poco cómo podíamos homologarlos. Ahora, cuando vamos a ver, digamos, el derecho de la burguesía en ascenso frente al derecho del absolutismo en decadencia, nos vamos a dar cuenta cómo las posiciones están absolutamente enfrentadas. El iusnaturalismo racionalista, que es el primer paso para, digamos, para fortalecer la figura del individuo, del ser humano, del sujeto cartesiano, con respecto a la fe cristiana del medioevo, te da la pauta como esa escuela filosófica va a justificar muy fuertemente esas posturas, que si bien también son autoevidentes, ya no a través de la fe en una divinidad, sino a través de un dispositivo humano que son las ciencias, en este caso la matemática. No sé si se entiende, traté de profundizarlo lo más posible. Muchísimas gracias. Bien, bueno, no sé si hay alguna consulta más, pero es muy importante lo que Mariana planteó, porque, digamos, tener en cuenta esto nos va a ir dando el contexto para entender lo que vamos a ver después, que me interesa mucho y que tiene que ver con... Perdón, decidimos... Sí. Quería acotar algo. ¿Qué tal? De paso, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Agustín. Es el primer encuentro al que asisto. Igualmente, ¿tu nombre es Fernando? Osvaldo es mi nombre. Osvaldo, perdón. Justo vi ahí que sí. Decía Fernando. Osvaldo. Bueno, es la primera clase que asisto. La anterior no pude por un compromiso académico, pero bueno, acá estamos. Te estaba siguiendo atentamente el recorrido que hacías y retomando un poco también estudios anteriores y eso, tenía un poco esta idea de, bueno, también por ahí para aprovechar el repaso de que la construcción del pensamiento y del pensamiento jurídico
durante el desarrollo de la Edad Media a través de la revelación de la verdad desde el punto de vista de la cosmovisión y del desarrollo de la teología, que se sostendría en ese trinomio, le digo yo, de lo que sería Plotino, San Agustín, que le da esa fuerza a la minoría cristiana para que tome ese sustento filosófico, ¿no? Que posteriormente retoma Santo Tomás con los textos que le llegan a través de Oriente, que fueron rescatados y que da origen a las sumas teológicas, que sería el sumum, ¿no? Del producto del desarrollo del pensamiento del medioevo, y cómo de golpe llegamos a la reflexión del Leviatán. El Leviatán, como bien decías vos, sumergido en una profunda crisis socioeconómica, en un cambio de paradigma que se está dando en Europa. Quiero remarcar ese carácter eurocentrista, y cómo pasa también a justificar esta idea de que el Leviatán también se produce conforme a un paradigma donde se tiene que sostener una idea, así como se sostuvo una idea judeo-cristiana, se pasa a sostener ahora una idea de un Estado donde la violencia, que sabemos, conflicto que parte de Heráclito en adelante, y que se sostuvo durante tantos años de pensamiento, se sostiene a partir de ahora, donde el hombre se ve reflejado en su violencia encarnizada en el Estado, en el Leviatán, que viene a expresarse a través de esas crisis y de la burguesía como parte de la solución, y de un cristianismo que ahora también toma cartas en el asunto, pero ya para expandirse, ¿no? Pensamiento colonialista, cristiano, imperialista, para desarrollarse al mundo. Entonces, ¿cómo influye? Y cómo, Agustín, también la duda que, Agustín, para cerrar, la duda que sí, se me genera es eso, cómo se produce ese cambio y cómo el derecho se construye a partir, cómo el discurso del derecho se construye a partir de esa perspectiva. Agustín, bueno, muy interesante el planteo que haces. En realidad, digamos, cuando relatamos sobre todo la historia, hacemos recortes. Hacemos recortes, y esos recortes, en general, sobre todo en el ámbito académico, uno los liga con algunas posturas que entiende más acertadas para explicar determinados contextos históricos. Nosotros acá, por ejemplo, en realidad, yo estaba mencionando ya al principio cuando empezamos, hacemos un recorte porque tomábamos el tema del iuspositivismo y el iusnaturalismo como dos tópicas muy fuertes, muy concretas, y tomábamos el derrotero que elegía un iusfilósofo argentino, que es Carlos Cárcova, que justo el fin de semana con el doctor Calegari, que está acá presente, tuvimos la oportunidad de compartir con él el Congreso de Filosofía de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Digamos, es un recorte, y a su vez hace un recorte Cárcova, porque en realidad lo que toma es la clasificación de Norberto Bobbio, el filósofo italiano, que dice, a ver, el iusnaturalismo y el iuspositivismo tienen un montón de cosas en común, la verdad es que no me caso con ninguna, pero ojo, porque se parecen en esto y en aquello. Ese recorte de la realidad que nosotros estamos tratando de desarrollar es un recorte arbitrario, obviamente, como el que vos hacés cuando describís. Hasta ahí comparto. No, por eso, como vos hacés cuando describís, porque uno en esos recortes los va ubicando en determinados lugares. Por ejemplo, nosotros, en este pequeño relato y cuentito que estamos haciendo, vamos a intentar, si llegamos al final, en un rato, poder hablar del pensamiento crítico latinoamericano, que es justamente contrario al eurocentrismo. Lo que pasa es que el mundo que estamos describiendo, en estos tiempos en los que estamos describiendo, nosotros estamos como Tony Douglas, que era una serie, y el túnel del tiempo. Acá viajamos permanentemente y volvemos, no vamos haciendo un recorrido lineal.
no es arbóreo nuestro recorrido, es más bien rizomático. Nos vamos yendo por los costados y vamos volviendo a un centro que intentamos llevar. En ese recorrido, pero déjame que te termine la idea. En ese recorrido, obviamente que elegimos algunos contextos y dejamos de lado otros. La verdad es que no se me hubiera ocurrido en absoluto ir a Plotino para explicar a Santo Tomás, porque si no, para explicar a Bobbio, debería explicar a toda la filosofía italiana con Benedetto Croce y todo lo que lo precedió. Entonces, digo, uno hace recortes, son arbitrarios, eso sí, lo asumo, son absolutamente arbitrarios. Ahora, estamos en un contexto europeo, ¿sí? Un contexto europeo donde pensamos en el medioevo con sus características, y retomo un poco en lo que veníamos. Entonces, en el medioevo con su contexto, y estamos tratando de ver cómo la subjetividad empieza a pasar de un lugar a otro, porque uno se acostumbró a través de las distintas materias de ciencias sociales y humanísticas, como llamábamos antes, que le tocó ver en su vida, que en un momento el hombre era Dios era el centro del mundo, entonces había un teocentrismo, y un día pasamos al antropocentrismo y el sujeto pasó a ser el centro del mundo. Nos acostumbramos tanto a decir esto que entendemos que hay una fecha de vencimiento de una forma de civilización, una forma civilizatoria, y hay el inicio de otra. Y la verdad es que los procesos y los contextos de esos procesos son absolutamente irregulares y se van produciendo de maneras muy distintas. De hecho, los historiadores discuten cuál es el paso a la modernidad. Algunos hablan de que en 1492, ya que el compañero hablaba de las visiones eurocentristas, las visiones eurocentristas hablan del paso a la modernidad a partir de la Revolución Francesa, porque entienden que el modelo contemporáneo y actual se desarrolla a partir del proceso de la Revolución Francesa. No obstante eso, bueno, obviamente, y antes el feudalismo. Ahora, los musulmanes y los chinos no tienen esta concepción. Tienen una concepción absolutamente diferente, porque no es que el feudalismo se desarrolló en todo el planeta, que hoy conocemos el planeta, en esa época no se conocía que había un planeta con estas características, de la misma manera, al contrario, como de hecho justamente un filósofo latinoamericano, argentino, Enrique Dussel, mendocino, que ahora vive en México, dice, Europa, en el momento que estamos describiendo el paso a la modernidad, Europa se encontraba cercada por los musulmanes, el Imperio Otomano al sur, ¿sí? Y los chinos, que llegaban hasta Mindanao allá de la otra punta. Y de este lado, todavía América no había sido descubierta. Entonces, digo, esos procesos de paso, del medioevo a la modernidad son pasos que se van dando de una manera muy particular. Mencionaba al principio de la charla el texto de Michel Foucault, Subjetividad y Verdad. Michel Foucault arranca su texto hablando de, bueno, no importa, hablando de un elefante, y dice que el elefante es el símbolo del cristianismo, del matrimonio monogámico, de una sexualidad cuidada, etcétera, etcétera. Pero lo que pone y esto es lo que me llama la atención y me parece pertinente para lo que venimos hablando, es que en realidad la subjetividad no tiene saltos bruscos, sino que en realidad lo que tiene son transformaciones y evoluciones, pero no de menor a mayor ni de peor a mejor, sino que tiene evoluciones, cambios y transformaciones que se van produciendo de una manera muy particular y a veces hasta de una manera, sample and hold, como dicen o sea, que no se espera, digamos, de una manera espontánea y que no se espera. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad que la última escuela estoica, como filosofía europea, tiene los mismos conceptos que luego el cristianismo durante toda la Edad Media sostiene. O sea, el paso de la antigüedad a la Edad Media, hay una filosofía que cada vez se acerca más al cristianismo, y ese proceso que Foucault lo marca en este libro que yo marcaba al principio, se dio a través de los años de una manera muy particular. Y creo que en el paso de
en el paso de el iusnaturalismo de raíz cristiana, basado en la lectura de las Sagradas Escrituras, basado en la interpretación de los sagrados, del texto sagrado, cambia, y esto sí está conteste, digamos, en general, la filosofía, cambia a lo que hoy es reconocido como el contractualismo o iusnaturalismo racionalista. Seguramente autores como Rodolfo Vigo, actualmente, que bueno, con Cristian estuvimos el otro día, Rodolfo Vigo, digo, no debe pensar esto exactamente así, pero sí está conteste en que hay un paso muy fuerte del iusnaturalismo de raíz cristiana, basado en este tipo de evidencia, ligado a la fe y a la revelación, a estas posturas más ligadas a la comprobación metodológica, a la comprobación, como le decía hoy a la compañera. Ahora, yo lo que quería poner, antes de pasar a la explicación o al método utilizado por Bobbio, Norberto Bobbio, este filósofo que yo les decía, filósofo italiano, que desarrolla una opinión y una explicación muy interesante sobre la aparición del iusnaturalismo racionalista al que él se refiere, y que lo expresa muy concretamente porque el iusnaturalismo, y lo desarrolla muy consensuadamente porque el iusnaturalismo racionalista básicamente es la ideología de la burguesía que asciende, la burguesía en ascenso, que determina el sistema político y económico de Europa. Esa es la importancia, digamos, del iusnaturalismo racionalista. Esa es una gran importancia que tiene el iusnaturalismo racionalista. Va a ser el elemento que va a justificar, digamos, este ascenso. Ahora, yo decía, Bobbio va a hacer una clasificación muy particular. Yo voy a ir a la... Perdón, no tengo, Fernando, el PowerPoint, si pudiera... Se salió el PowerPoint de escena, perdón, ahí está. Gracias. Gracias. Se fue de escena. Sí. Ahora vamos a volver a esto. El esquema de Bobbio del iusnaturalismo. Norberto Bobbio, digamos, reconoce, digamos, por un lado, una mirada, de hecho, de que esta visión del iusnaturalismo se basa en una serie de derechos o sistemas jurídicos que en el siglo XVIII ya se encontraban vigentes en Europa. O sea, había un derecho romano que estaba oculto, pero que seguía, digamos, funcionando básicamente en lo que era el estudio del derecho. El derecho romano, la primer gran codificación o el primer gran intento de codificación es el de Justiniano, y que recién en el año 1600 logra ser terminado de ordenar, ¿no? El famoso Corpus Iure es un proyecto que empieza justamente en tiempos de Justiniano. Por otro lado, digamos, el derecho feudal, que era el derecho que se utilizaba con el sistema de vasallaje en prácticamente toda la Europa medieval, un sistema jurídico que se había ido desarrollando con sus parches y sus remiendos, producto de las situaciones que se producían en cada comunidad y en las relaciones de los señores feudales con sus vasallos. Un derecho canónico que seguía existiendo dentro de la Iglesia. La Iglesia mantuvo sus sistemas de derecho internos y sus desarrollos jurídicos, más allá de que, por decirlo de una manera coloquial, perdió el control político de Europa,
y retoma y vuelve a aparecer en otro momento determinado, luego de estar algunos siglos fuera de ese control político, y sin embargo tenía un sistema de derecho canónico que siguió funcionando, que siguió transformándose y siguió existiendo. Ahí está mencionado en la diapositiva también el derecho real. El derecho real tiene que ver con que esos señores feudales, en general, adscribían a determinados sistemas regionales donde había un rey que, digamos, los ordenaba, y no con el concepto del absolutismo, pero sí ya empezaba a generar ligas ligadas, relacionadas con el tema de defensa, con el tema de ejércitos en comunes, conquistas en comunes, enemigos en comunes. Eso también fue generando un sistema jurídico que se denomina real. El derecho mercantil, ahí habla de derecho mercantil, tiene que ver con que, obviamente, cuando pensamos en el sistema jurídico vigente durante la Edad Media, ustedes imagínense que hoy nosotros estamos acostumbrados a un sistema donde las transacciones comerciales, el intercambio comercial, el intercambio de bienes, de servicios, es algo para nosotros muy común. En realidad, desde la modernidad en adelante, esto es así. Ahora, la forma de transmisión de bienes durante la Edad Media no era esta. O sea, no se compraba y se vendía. El sistema tenía que ver con la rapiña, tenía que ver con la conquista. Un señor feudal vivía dentro de su territorio, tenía una serie de tierras que le habían sido adjudicadas, y dentro de esas tierras vivían campesinos que trabajaban esa tierra, y que el señor feudal les procuraba, les permitía, digamos, ejercer agricultura sobre la tierra, con lo cual vivían de sus cosechas, y pero obviamente compartían con el señor feudal, luego van a pagar impuestos, pero en principio compartían esa agricultura, ese producto de la agricultura, de la ganadería, y el señor feudal en general los ayudaba para el momento en el que la cosecha había sido mala. O sea, había una relación muy distinta a la relación que conocemos hoy de transacciones comerciales. No había un comercio tal cual hoy nosotros lo conocemos. Esa idea de que la aparición de la burguesía, la aparición de aquellos que empiezan a vender justamente alrededor de los castillos y de las residencias de los señores feudales, sus producidos, aquella tensión, digamos, y aquella necesidad de nuevas normas que rijan esas transacciones comerciales que antes no existían, va a hacer aparecer un emergente derecho mercantil, por eso está mencionado de esta manera, que también va a ser parte de esos diferentes cuerpos de pensamiento jurídico que existen o que se desarrollan al momento de que empezamos a pensar en la idea de un derecho natural común. Justamente la llamada escuela del derecho natural, a la que se denomina escuela del derecho natural, tiene que ver con esta idea de todos esos cuerpos jurídicos, de alguna manera fragmentos, que empiezan a unificarse en un mismo sentido y con una misma tendencia. Ahora voy sí a la clasificación de Bobbio, a la que había mencionado, ¿no? Bobbio, para analizar entonces esta situación de una realidad europea y de un momento histórico determinado, dice, bueno, existen tres sentidos distintos en los que los autores y los naturalistas, mencionábamos recién a todos los contractualistas, Hobbes, Rousseau, John Locke, pero además otros que, como mostrábamos en la filmina anterior, el caso de Grocio, de Pufendorf, de Woolf, son otros autores que están considerados realmente como quienes empiezan a elaborar producciones ligadas al desarrollo del naturalismo, ¿no? O sea, hasta ese momento, esto, como habíamos dicho,
básicamente nos basábamos en las interpretaciones de textos sagrados y las interpretaciones ligadas a lo jurídico de textos sagrados. Estos autores empiezan a hablar desde otro lugar y a utilizar otros elementos. Justamente, todo este conjunto de autores, donde se mezclaban además algunos que no eran juristas, digo, Kant no era un jurista, Spinoza, Leibniz no eran juristas, eran filósofos, pero también empezaban o tenían puntos de contactos muy puntuales con estos juristas que tenían que ver justamente con lo que hablábamos hoy de la necesidad de empezar a dar explicaciones y encontrarle un poco la vuelta a esta cuestión de la naturaleza del individuo, del sujeto. Ustedes fíjense, de Sive, que es el otro texto de Hobbes que me parece central, se escribió 12 años después que el texto del discurso del método de Descartes, ¿no? O sea, un texto fundante de la modernidad, que es el discurso del método, precede en apenas 12 años a el texto, al primer texto importante de los contractualistas. O sea, lo menciono como para dar un poco, marcar un poco la relación y cómo se empiezan a acercar todas estas cuestiones y posturas. En el caso del esquema que yo intentaba mostrarles, porque me parece que grafica bastante la situación, digamos, por un lado, el derecho natural, visto como un conjunto de principios, de primeros principios, digamos, de principios fundamentales, que se encuentran dirigidos al legislador, ¿no? Están dirigidos al legislador para que legisle, para que entienda cuál es el derecho natural, interprete, en realidad demuestre la realidad y la implique dentro de esas normas jurídicas. Las reglas de este derecho natural tienen que ser obedecidas, porque sus contenidos, digamos, seguramente están reproduciendo estos primeros principios, ¿no? Esta es un primer criterio que toma Bobbio, dice. Esta es una primera postura que toman algunos pensadores y naturalistas. Una segunda postura, que entiende Bobbio que también aparecía en estos pensadores y naturalistas bastante diferenciados en sus criterios, hacía referencia a que sería un conjunto de principios, el derecho natural, por eso dice el DN, que definen la recta razón, ¿no? O sea, mientras que en el derecho positivo nosotros tenemos distintos criterios políticos y prácticos, o sea, en las leyes, en las normas escritas, tenemos distintos... Bueno, en el derecho natural nos encontraríamos solamente con definiciones ligadas a la recta razón. Esta distinción la propone Kant, ¿no? Kant es justamente un filósofo, no un jurista, quien plantea esta distinción. Y la última, que por ahí se asemeja más a la postura de Hobbes, perdón, se me corrió, que tiene que ver con el fundamento de la legitimidad, se encontraría atribuido al legislador. O sea, marco las tres posturas absolutamente distintas, ¿no? Pero todas ligadas, para Bobbio, al naturalismo. En la primera, que está más ligada a la originaria tradición teológica, ¿no? Hay principios generales que son justamente ese derecho natural y que están dirigidos al legislador para que luego lo positivice a través de normas. La segunda postura respecto del derecho natural, entendida como un conjunto de principios que definen una recta razón, ya no principios que surgen de otro lugar, que son supranaturales, sino que ya entra en juego en esto es la razón. Y una tercera postura que tiene que ver con la visión más de Hobbes, que ahí aparece la mirada por ahí más contractualista, ¿no? O sea, el derecho natural no sería sino, como dice ahí, el fundamento de legitimidad de esa potestad, de ese poder, digamos, atribuido al legislador humano. Un poco la postura de Hobbes y de los contractualistas es esta, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo para darle el poder a alguien que va a ser el encargado de establecer las rectas normas
que nos van a permitir, por ejemplo, que no nos matemos los unos a los otros. Bobbio determina 3 criterios, básicamente para hablar de ahí se me pasó a la otra, perdón, se me pasó a la otra filmina. Vamos acá. Luego vamos a ir a los 3 criterios del positivismo. Así quiero pasar rápidamente al tema del positivismo. Él dice que estas 3 posiciones, ¿no? O sea, estos 3 criterios para determinar el derecho natural, tienen básicamente algunos cuestionamientos. Cuestionamientos que deberían ser tomados en cuenta, dice Bobbio, y que de hecho algunos autores del derecho natural se lo planteaban a otros naturalistas. El primero tiene que ver con el elemento histórico, digamos. La aparición del historicismo, que va a ser justamente un elemento casi determinante para que el iusnaturalismo racionalista de alguna manera deje de tener peso en su proceso de desarrollo, va a ser la aparición de pensadores que van a decir, bueno, hay un fundamento histórico en cómo se va construyendo el poder que de esta manera no lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Porque si son principios que llegan al legislador, que son ahistóricos, que tienen una validez en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento, evidentemente el elemento histórico no lo estamos tomando en cuenta. Y el historicismo, que es una postura no solamente filosófica, sino en general de la filosofía, va a hacer este planteo que es realmente una objeción bastante concreta y fundamentada. La otra postura que plantea Bobbio como punto de vista importante es que, digamos, no habría materias reservadas especialmente al derecho positivo o al derecho natural. Digamos. No es que hay una materia que se reserva al derecho positivo y otra que se... Entonces, el derecho positivo son las normas que cumplen una postura, digamos, del derecho natural. No, en realidad, él dice que esto, él lo dice, y además recoge autores que plantean esto, no hay una materia especialmente reservada, sino que las reglas pueden ser mucho más identificadas a partir de su creación o por sus condiciones de aplicación. O sea, como que hay otros elementos que nos pueden determinar esto. Y por último, que me parece que es el tema más central del positivismo, de lo que va a ser luego la gran objeción del positivismo a las posturas bionaturalistas, lo que va a decir es que el fundamento del orden de una comunidad no es una regla, ¿no? Tal cual lo expresa ahí, sino un hecho constitutivo, que es el principio de efectividad. La existencia de la primera norma, para decirlo en otros términos, resulta de su eficacia y no de su validez. Justamente, si hay algo que va a establecer el positivismo, y cuando lo digo esto pienso, por ejemplo, en Kelsen, digamos, que es probablemente el jurista europeo continental más importante y representante del positivismo, es la idea de que la existencia del orden va a tener que ver con hechos constitutivos que se producen dentro de una sociedad determinada, ¿no? O sea, justamente el positivismo kelseniano lo que va a decir es, yo puedo estudiar un derecho, ¿sí? O sea, establezco que puedo estudiar un derecho y en función de ese derecho, que es ese sistema jurídico de normas, tal cual él lo entiende, ¿no? Para Kelsen, el derecho es básicamente un sistema de normas. El ordenamiento jurídico son normas, esas normas están dispuestas dentro de la sociedad de una manera determinada, han sido creadas de una manera determinada, con un mecanismo que ha sido establecido previamente, ¿no? O sea, pensemos en nuestro sistema. Exacto, como dice Mariana, el presupuesto nociológico, la norma fundamental que plantea Kelsen. Este es el sistema kelseniano, que es, como estamos viendo, una objeción seria que ya está pensada como un criterio contrario al naturalismo.
esto es pensar, digamos, que justamente basándose en Kant, el positivismo kelseniano lo que va a decir es, a ver, tengo un precepto nociológico que dice que la norma básica fundamental, como dice Kelsen, entiende que existe una norma básica fundamental, que es un presupuesto de conocimiento, determina todos el sistema normativo que se va a derivar de ese presupuesto. Ese presupuesto que hace el científico, que hace en este caso Kelsen, que es el estudioso del derecho, va a hacer que se derive todo un sistema a partir de ese presupuesto. Ahora, lo que sí está puesto en la diapositiva es el tema de la eficacia y la validez, que va a ser un tema que a Kelsen lo va a preocupar y mucho, porque evidentemente yo puedo desarrollar un sistema teórico, pero voy a necesitar que además ese sistema se cumpla, que además de tener una validez dada por el cumplimiento de las reglas de juego del sistema, además sea eficaz, sea aceptado y cumplido por la comunidad. Que ese es justamente el presupuesto al que hacía referencia la compañera, la norma fundamental. Algo así como decir, obedecerás la primera Constitución, ¿sí? Cumplirás lo que dice esa primera Constitución. Ese es el presupuesto nociológico. A partir de esto, empieza a surgir, y hago un pequeño paréntesis, gracias o en función de todas las críticas que se producen con las críticas que se producen al sistema naturalista, particularmente por la inclusión de otros elementos que el sistema naturalista no contemplaba, por ejemplo, el tema el fenómeno histórico, el fenómeno el tema de las ciencias, que era otra cuestión que estaba surgiendo y que empezaba a poner otras cuestiones en discusión. Particularmente ahí aparece paradigmáticamente la idea de el positivismo, ¿no? El positivismo empieza a instalarse, pero no se instala de la nada, sino que justamente el establecimiento de las ciencias como el nuevo centro de creencias, de sistema de creencias europeo, va a hacer que el positivismo empiece a apoyarse en esto a la hora de tener como centro una nueva cuestión. Y esos criterios, que es lo que vamos a ver ahora, basados estamos, como decía hoy al principio, para los que fueron entrando, estamos siguiendo a Norberto Bobbio, esos criterios, tanto el epistemológico como el teórico como el ideológico, nos van a dar un poco una pauta de dónde el positivismo llega, en qué momento llega y en desde qué lugares asienta su pensamiento. Yo no sé si por ahí les parece o les interesa hacer algún raconto o algún comentario respecto de los temas que venimos desarrollando. Giramos bastante sobre las mismas cuestiones, pero la idea era ver si estábamos en el tema más o menos parados. No sé si hay alguna cuestión que quieran comentar, no solo preguntas, sino algún comentario o alguna cuestión que les traiga a colación de lo que vinimos viendo hasta ahora, si nos vamos a meter un poco más con el positivismo. Bueno. Seguimos entonces.
¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Seguimos entonces. Bien. Sí, se Llegamos escucha a un bien. punto... perfecto. Gracias. Bien. Llegamos a un punto en el cual nos habíamos anticipado con la pregunta de la compañera o la acotación de la compañera respecto de Kelsen, porque justamente el positivismo es una forma de subjetivación, una mirada respecto de la vida absolutamente diferente a lo que veníamos viendo y trabajando hasta este momento, ¿no? O sea, se da en un contexto histórico, además, europeo, donde las ciencias, digamos, sobre todo las ciencias duras, se transforman en un modelo de pensamiento muy importante, ¿no? Un modelo que va a trascender la física, como hoy hablaba yo de Newton, sino que se va a meter de lleno en las ciencias ya no naturales, sino en las ciencias humanas. Se va a meter, las ciencias duras se van a meter a dar explicación, van a explicar lo que sucede, no solamente con la naturaleza, sino lo que sucede dentro de la sociedad. O sea, el individuo va a empezar a explicar lo que sucede en la sociedad, donde él además es parte, ¿no? Imagínense que en el derecho nosotros vamos a explicar lo que nosotros mismos hacemos. De ahí algunas posturas, particularmente como la de Kelsen. Yo entiendo que Kelsen representa por muchas cuestiones el modelo arquetípico y por ahí más significativo del positivismo jurídico, ¿no? El contexto donde él escribe su teoría pura del derecho, el planteo que realiza, el análisis sistemático, el análisis muy particularizado y con una absoluta, con un absoluto relato, con un absoluto discurso positivista, propio de un científico de las llamadas ciencias duras, nos da un poco la pauta de sus posturas. Y además, digamos, el contexto en el cual Kelsen realiza la teoría pura del derecho es en el medio de la Europa decimonónica y en el medio de algunos contextos donde él se mueve, como por ejemplo el Círculo de Viena, ¿no? Un lugar donde se juntan filósofos y estudiosos del pensamiento a hablar de matemáticas, de lógica, y, digamos, ese contexto creo que es muy importante a la hora de pensar y de entender de qué estamos hablando cuando hablamos del positivismo, ¿sí? Porque en términos de explicación, que es lo que va a hacer el positivismo, explicar, el científico explica, el científico explica fenómenos. En la introducción de la teoría pura del derecho, justamente la primera cuestión que aborda Kelsen es la diferencia entre el contexto del derecho y el contexto de la naturaleza, que es justamente lo que hace el científico cuando analiza, digamos, lo que sucede dentro de su investigación, ¿no? O sea, analiza la naturaleza. Y Kelsen justamente va a poner en función de sus criterios ligados a la lógica y a las ciencias duras, la mirada a la hora de poder describir y explicar, y remarco la palabra explicar, porque la explicación está en la médula, digamos, del positivismo, explicar, digo, cómo funcionan los ordenamientos jurídicos nacionales. Kelsen va a analizar cómo funciona un ordenamiento jurídico nacional.
Ahora, en este marco que venimos diciendo, la mirada kelseniana va a estar relacionada fundamentalmente con la filosofía en boga en esos tiempos, que es el neocantismo. Por eso ese presupuesto nociológico que hablaba la compañera está relacionado con la filosofía de Kant, ¿sí? La filosofía de Kant es un paso más adelante de ese contexto teórico, filosófico que habíamos descrito con el naturalismo racionalista, donde hablábamos de Leibniz, de Spinoza, ¿sí? Kant es como un paso adelante, donde empieza a aparecer el reconocimiento de la existencia de estas ciencias formales, del formalismo, de la matemática, de la lógica, pero ya empieza a no ser una cuestión ligada a la teoría, a la metafísica, digamos, sino ya una cuestión de neta aplicación sobre la naturaleza, ¿sí? Por eso las ciencias duras, la física, por ejemplo, la química, se refieren a justamente la aplicación de todos estos conceptos en el marco de la naturaleza. Kelsen, cuando elabora su teoría pura, él dice que, justamente, como es el nombre de su libro, bueno, cuando teorizamos sobre la sociedad y sobre las ciencias humanas, incluimos un montón de cuestiones que no tienen que ver con el verdadero rigor científico que es necesario tener para abordar estos temas, ¿sí? Me refiero a que todos estos elementos metafísicos que tienen que ver con los pareceres, aquellos que hablaba Hobbes, hoy cuando leíamos su texto, ¿no? aquellas cuestiones ligadas al apasionamiento de la ideología, al apasionamiento de las cuestiones políticas, las cuestiones filosóficas, las cuestiones de pareceres, morales, religiosas, no pueden estar o chocan, impactan, se enfrentan naturalmente con una mirada científica que tiene que lograr un estatus de objetividad que no va a poder ser hallado si nosotros incluimos todos estos elementos políticos y de pareceres históricos, ideológicos, religiosos y morales. Por eso las grandes diferencias, no quiero dar una mirada sobre, en realidad estoy hablando de Kelsen para marcar cómo aparece, es muy, muy típica la imagen de un filósofo como Kelsen, como representante del positivismo, ¿sí? Porque en él se dan la mayoría de las características que reproduce la filosofía positivista. El positivismo, particularmente el positivismo lógico, pone un énfasis muy importante en el método científico, adoptado para el estudio del derecho, y en la conceptualización de la norma jurídica, o sea, del derecho positivo, como el aspecto central sobre el cual la ciencia jurídica va a versar. Ustedes fíjense que cuando hablábamos del bionaturalismo, encontrábamos cuestiones previas y de las que partíamos que estaban fuera del derecho positivo. En realidad el derecho positivo era un producido de esos principios rectores, llámese naturaleza humana, llámese ley divina, pero principios rectores que en definitiva terminaban dándonos la pauta para el derecho positivo. Acá no, acá en Kelsen, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la ciencia jurídica solamente va a poder ser analizado de manera objetiva, ese ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que nosotros vamos a trabajar sobre una norma positiva que además fue dictada dentro de determinados contextos, en función de determinados mecanismos, y fue creada en ese sentido. Esto es importante porque justamente Kelsen va a dejar afuera del derecho y va a poner en el lugar de la sociología, en el lugar de la moral, en el lugar de la religión, todas aquellas cuestiones que no entren dentro de la norma. Justamente Kelsen establece, digamos, construye una teoría
normativa, una teoría de la norma jurídica, muy concreta, muy precisa, donde todas estas cuestiones que antes eran tan importantes son dejadas de lado. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el tema de la moral, que ha sido una de las grandes discusiones, digamos, que han existido en el derecho y que han sido retomadas por algunos filósofos que vamos a intentar por lo menos mencionar, es una cuestión que quedaría para un Kelsen absolutamente afuera del derecho. Entonces digo, es pertinente esta discusión que plantea en su análisis Bobbio, porque nos dice que existirían 3 criterios adoptados por el positivismo, o 3 criterios de uso del positivismo, que los denomina, y dice, uno es el criterio epistemológico, ¿no? O sea, entiende que la forma, digamos, el criterio de episteme que tomemos, donde separamos, digamos, los hechos reales, en este caso la norma jurídica, y los hechos ideales, el derecho ideal, lo que sucede de hecho y lo que sucede como valores, esas dos cuestiones, ese criterio epistemológico, imagínense que, como les decía en Kelsen, queda afuera absolutamente cualquier valor, para la ciencia del derecho queda afuera cualquier cuestión ligada a los valores, a la moral y a la religión. Entonces, ese primer criterio epistemológico, Bobbio lo sindica como una forma de, un primer uso que el positivismo hace en este sentido. La otra cuestión es el criterio teórico, ¿no? O sea, la cuestión de el positivismo como una teoría del derecho, ¿no? Una teoría del derecho que tiene hasta la capacidad de conformar el Estado moderno. Él entiende que, digamos, justamente la norma es una norma creada por el Estado, una norma creada estatalmente. Ustedes piensen que el proceso desde los inicios de este pequeño cuento que empezamos a hacer hoy más temprano, acerca del derecho medieval. Primero el derecho romano, luego a partir de sucesos históricos muy concretos como las invasiones de los pueblos germanos, que poseían un derecho que era mucho más particular, ya no ligado a una idea de imperio, sino ligado a resolver las cuestiones particulares. Ese es el derecho que va a imperar, el sistema jurídico que va a imperar durante prácticamente todo el medioevo. Es un derecho que no es un derecho estatal. La disputa en el derecho germánico y en ese derecho medieval tiene más que ver con resolver las cuestiones particulares que se produce entre los individuos dentro de la comunidad. No hay una mirada estatal, ¿sí? Porque no hay un Estado, porque hay señores feudales que, si bien, como yo hoy les decía, responden a aglutinamientos regionales, se juntan con sus amigos, que luego serán los reyes, que gobiernan esas ligas de señores feudales. En definitiva, lo que no hay es un orden estatal, no hay un orden del Estado tal cual lo conocemos en la modernidad. Esa es una situación que se va a producir muy a posteriori. Entonces, la idea de pensar un criterio teórico para establecer una teoría del derecho también es una idea del positivismo. El positivismo ya se basa en los estados nacionales y en estudiar los derechos o los sistemas jurídicos que funcionan dentro de esos estados nacionales. Ese sería el segundo criterio que utiliza Bobbio, que también lo diferencia muchísimo del naturalismo. Y por último, hay un criterio ideológico, ¿no? Que tiene que ver con cierta mirada respecto de la ideología de la justicia. Cuando les hablaba de Kelsen, ustedes saben que una de las grandes críticas al positivismo y a la mirada kelseniana ha sido que justamente
en la medida en que estos formalismos extremos justifiquen el funcionamiento de un Estado y de la toma de decisiones que ese Estado realiza, ¿no? Quienes gobiernan ese Estado realizan, podemos justificar desde el sistema positivista, desde la mirada positivista, desde este criterio filosófico positivista, cualquier tipo de posición ideológica, ¿no? En la medida en que, si a partir de esa idea del formalismo, nosotros tenemos un sistema de normas dictado por aquellos mecanismos y dispositivos de creación que han sido establecidos previamente, lo que nos va a pasar es que, bueno, no va a haber una cuestión de algo ni malo, ni bueno, ni justo, ni injusto. Hay una categoría muy utilizada por Hans Kelsen, cuando define, digamos, el hecho ilícito, que un poco pinta esta cuestión, que es la de la mala in se y la mala prohibita, ¿no? La mala in se es algo que es malo en sí mismo, digamos. Y la mala prohibita es aquello que es malo porque ha sido prohibido por el legislador. En la medida que el ordenamiento jurídico prohíbe determinada acción, estamos encontrándonos con algo que es malo, ¿sí? Que de hecho, si miramos nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico no dice que está malo matar. Nuestro ordenamiento jurídico dice que está prohibido matar. En la medida en que yo prohíbo una conducta y le adjudico una sanción, que ese es el elemento distintivo que encuentra Kelsen, porque normas morales también prohíben o se enfrentan a determinadas conductas, lo que pasa es que no establecen una sanción que es posible de ser cumplida a través del monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Entonces digo, esta cuestión, digamos, también fue uno de los criterios que fue realmente criticado, digamos, del positivismo, pero que Bobbio lo establece como un rasgo distintivo, porque, digamos, si pensamos en tanto ideología de la justicia, el atribuir un valor positivo, digamos, a un derecho existente, sin recaer en si es malo o bueno, digo, a un derecho existente, sanciona una norma, el Estado sanciona una norma determinada y entiende que esa conducta está bien, porque la prueba, porque la instala como valor positivo, por el solo hecho de que emana de la autoridad, esta autoridad que reconocimos que está funcionando como corresponde, con sus características de eficacia y validez, atento ha sido, es cumplida por los súbditos, pero además es creada por estos mecanismos previstos para su creación. Entendemos que como emana de la autoridad, está bien, está en orden. O sea, esta identificación de la legitimidad con la legalidad también es un elemento de los que Bobbio enumera, y lo denomina criterio ideológico, como una característica, digamos, del positivismo. Termino con lo de Bobbio. Bobbio no estaba muy de acuerdo con el positivismo, aunque era positivista, y decía en algún punto que en realidad compartía muchos criterios del positivismo, pero no todos, ¿no? Decía, ante el enfrentamiento de las ideologías, donde no es posible ninguna tergiversación, soy un naturalista. Pero con respecto al método, por la rigurosidad del método, soy positivista, decía Bobbio. Ahora, en términos de la teoría del derecho que hablábamos hoy, la posibilidad de creación de una teoría del derecho, Bobbio no estaba con ninguno. No obstante, en general, en términos de desarrollo del positivismo y un naturalismo, se lo sigue porque realmente es muy didáctico y muy contundente a la hora de describir ambos modelos, ¿no? Por último, lo que digo de esto es que, como conclusión, ¿no? Si la noción de positivismo jurídico se reduce
aquella doctrina que en ese tradicional conflicto entre derecho natural y derecho positivo afirma la exclusividad del derecho positivo, esta exclusividad va a tener un significado distinto, depende de dónde la ubiquemos, ¿no? Esta exclusividad, depende de dónde la ubiquemos, va a tener un significado distinto. Si la consideramos como una ética, ¿no? Como una ideología política, el derecho positivo es el que va a determinar la conducta de los individuos y no el derecho natural. Si la tomamos simplemente como una teoría, el derecho positivo nos va a proporcionar también la mejor explicación del fenómeno jurídico. Kelsen, ¿no? El estudio del derecho positivo, el estudio de la norma jurídica, la teoría general de las normas que realiza Kelsen. Y por último, en términos de método, el derecho positivo también es el que se constituye como objeto de la ciencia jurídica, ¿sí? O sea, el derecho para el positivismo va a estudiar las normas jurídicas y no todos los otros elementos que justamente sí, desde teorías críticas y desde teorías pospositivistas, van a ser nuevamente incorporados como objeto de estudio de las ciencias jurídicas, ¿sí? O sea, ustedes fíjense, tomamos a Kelsen como ejemplo por ahí más interesante porque resume un poco todas las posturas positivistas. Pero con la ciencia jurídica desde la mirada kelseniana, todo aquello que tenga que ver con el poder, con los valores, con la moral, por nombrar algunas cuestiones, con lo histórico, con el factor histórico, los contextos políticos, sociales, históricos de cada momento, son cuestiones que para el positivismo jurídico quedan absolutamente afuera del estudio del derecho. Imagínense que esto es un elemento importante, y que seguramente lo vamos a ver en el último encuentro, porque cuando nosotros tomamos el estudio de cualquier rama del derecho que se nos ocurra, en el análisis de una norma de derecho, de un marco dogmático particular, digo, el derecho laboral o el derecho administrativo o el derecho civil, nosotros no analizamos solamente, o no deberíamos analizar solamente la norma jurídica, sino que sería importante que pudiéramos tener acceso a aquellas otras cuestiones que determinan, ¿sí?, la sanción de esa norma jurídica. Y esos contextos son contextos políticos y son contextos históricos. Uno puede seguir el desarrollo de la 24557 como última norma ligada al tema de los riesgos del trabajo. Ahora, cuando analiza la jurisprudencia, no es simplemente la enumeración de fallos y resoluciones de distintos tribunales, y tome eso simplemente como ejemplo, sino que hay contextos políticos, históricos y sociales que fueron determinando la toma de decisión de gobernantes, legisladores y jueces respecto de esos posicionamientos jurisprudenciales. Ahora, el derecho, digo, ¿se imaginan ustedes que solamente puede referirse a la forma instrumental del derecho positivo? ¿O podemos ponernos a pensar que hay otras cuestiones, hay otros elementos que son tan importantes a la hora de ver estas cuestiones? Y lo digo porque en realidad estamos acostumbrados básicamente por la muy fuerte impronta que el positivismo jurídico en esta versión más dura, por ahí que vemos en Kelsen, hay otras posturas que no son la de Kelsen, pero digo, en estas posturas más duras, esta es la impronta con que en las universidades argentinas, en los lugares donde nos hemos formado, aparece, ¿no? Fuerte impronta positivista. Eso hace que nosotros nos detengamos a la hora de estudiar el derecho en algunas cuestiones y soslayemos otras
y digamos que no, porque son metafísicas, porque son cuestiones políticas o del poder que no tienen que ver con el derecho. Si pensamos el derecho no como un conjunto de normas exclusivamente, sino que lo pensamos al derecho como un conjunto de prácticas, ¿sí? Conjunto de prácticas sociales específicas. Hay muchas prácticas sociales. El derecho es una práctica social específica, con sus especificidades. Si nosotros pensamos de esa manera, seguramente la discusión acerca de la moral, los derechos humanos o los principios fundamentales, los derechos llamados derechos fundamentales, la discusión ideológica, la discusión sobre el poder, la discusión sobre la mirada jurídica académica respecto de todas estas instituciones que estamos viendo, ¿no? Hoy uno del grupo nos hablaba sobre la mirada eurocéntrica. Bueno, todos estos elementos son parte de una mirada posible del derecho que en esta descripción que estuvimos viendo respecto del positivismo jurídico no aparecía. ¿Estás ahí, Cristian? Te veo ahí cercano. ¿Hay algún micrófono abierto? Hay un micrófono abierto que no sé de quién es. Creo que es el de Cristian, creo que es el micrófono. Ahí está. Ah, Cristian. No, por eso yo pensé que Cristian ibas a hacer alguna acotación. Osvaldo, lo que te quería decir es que nos quedan 15 minutos nada más. Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo quisiera dedicarle los 15 minutos para tratar de ser por ahí quisiera dedicarles los 15 minutos a dos cosas, digamos. Por un lado, a hacer una pequeña introducción en el tema de filosofías críticas, que venimos haciéndolo o venimos referenciándolas en lo que vengo hablando hasta ahora, pero por ahí surgió ahora sobre el final, y me gustaría que sobre eso, bueno, por ahí alguna inquietud de los que están participando para algún elemento que podamos evacuar ahora o que podamos tratarlo en el próximo encuentro. Cuando vemos el fuerte peso de estos dos paradigmas, el ius naturalista y el paradigma positivista, que realmente tienen una mirada absolutamente completa de toda la cuestión jurídica, y que han sido durante siglos y siglos y siglos quienes han impuesto el sentido, digamos, del estudio del derecho, no solo del estudio del derecho en la universidad, sino además de la formación, por lo tanto, de los juristas que luego tienen que dictar las normas, y de los juristas que tienen que impartir sanciones, sentencias en sus tribunales, en sus órganos administrativos y judiciales. Obviamente que no existen estas posturas puras tal cual las venimos viendo, pero sí muy cercanas, ¿no? Yo había elegido algunos autores que, por ejemplo, ahí mencionaba Dworkin. Ronald Dworkin creo que hay un texto que les pasé. Ronald Dworkin es un autor. Él habla, digamos, como que él en realidad trata de integrar el derecho natural y el derecho positivo, pero en realidad es un fuerte crítico del positivismo, y las tesis de él, que les recomiendo verlas a quienes no la conozcan, a la hora de entender un poco la cuestión de estos lugares donde el positivismo parece hacer agua. Bueno, en realidad Dworkin va a rescatar la figura del juez, piensen que Dworkin es parte del derecho norteamericano, y el derecho norteamericano es tributario de lo que es el
no como nosotros, digamos, que somos tributarios del derecho continental europeo, sino Ronald Dworkin es tributario del derecho del common law, ¿no? Que es por ahí la contracara justamente la contracara de Kelsen, ¿no? Dworkin va a ser un autor que va a cuestionar esta división entre ley positiva y moral, como hacen los positivistas, y va a entender que existen derechos fundamentales dentro de la comunidad que tienen que ser representados dentro del sistema de derechos, así que la moral, estudiar estas cuestiones, estudiar estas cuestiones y entenderlas como parte del derecho, es algo que debe ser tomado muy distinto a lo que lo toman los positivistas. Él habla de integrar, ahí aparece la palabra integrar, porque en realidad entiende que el derecho es una integridad, ¿no? Que son, o sea, hay valores que comparte una sociedad, y dentro de esos valores compartidos por una sociedad y que son portadores de un sentido, aparecen las normas jurídicas, ¿no? No es ya la norma jurídica en un autor como Dworkin el centro de la cuestión jurídica. Ahí otras posturas que me parece que son importantes, y bueno, para no dejarlo sin mencionar, me parece que tienen que ver con las posturas ligadas a otras teorías críticas. Nosotros habíamos visto el encuentro anterior, habíamos visto a los maestros de la sospecha, habíamos visto 3 pensadores absolutamente críticos con lo dado, con lo establecido, con los sistemas establecidos en filosofía, en la mirada histórica, en la mirada del pensamiento en general, que eran Freud, Nietzsche y Marx. Las teorías críticas incorporan muchas de las posturas de este tipo de filósofos a la hora de generar sus críticas sobre lo que está dado como la centralidad del derecho. Por ejemplo, el caso de Nietzsche, que se vio en este encuentro anterior, su visión de la verdad, su visión de la idea de la verdad, realmente es muy interesante a la hora de entender de que no existe una verdad absoluta, sino que hay una verdad que se construye, y esa construcción de la verdad se produce a partir de una lucha, de un enfrentamiento entre distintas posiciones. Nietzsche va a decir que la verdad no existe, que existen ficciones, y que cada una de esas ficciones políticas, porque se dan dentro de la cosa pública, esas ficciones, una de ellas va a triunfar, y esa verdad triunfante va a ser denominada verdad. La construcción de la verdad en el campo del derecho tiene una característica particular bastante similar a esto que dice Nietzsche. La construcción de la verdad judicial dentro de un expediente tiene que ver con una forma en la que se va construyendo una afirmación o un sentido que va a ser tomado como verdad. Ustedes fíjense que no hay una verdad existente para esta posición de Nietzsche, sino que lo que existe en realidad no es una verdad en términos de la filosofía aristotélica, de la filosofía realista, que dice que la verdad es una sola y nosotros vamos a simplemente descubrirla, develarla, sino que lo que existe es una verdad que se va construyendo. En esa construcción de la verdad operan, digamos, un conflicto, un enfrentamiento, en el caso de un expediente judicial entre 2 partes contendientes, y en el caso de las posturas respecto del derecho, como venimos viendo, la discusión entre grandes posturas, ¿no? O sea, el naturalismo y el positivismo discuten el estatus de verdad de un tipo de saber, ¿eh? Se pone en discusión una mirada epistémica muy concreta, sin que podamos, digamos, tener un elemento que nos determine cuál de ambas es la única verdad. Sin embargo, se va construyendo a partir de esa tensión y de ese conflicto. Esta mirada que hablaba, que mencionaba Nietzsche, o incluso, digamos, la cuestión del marxismo. El marxismo ha tenido, digamos, como herramienta teórica, grandes aportes en muchas cuestiones que van desde el concepto de ideología,
la discusión acerca de el viejo concepto marxista de la ideología como la representación imaginaria que el individuo tiene de su relación con la sociedad en la que vive. Este concepto es muy interesante porque, digamos, como teoría, estamos hablando del marxismo en su visión básicamente como postura epistémica, como matriz epistémica, es muy interesante a la hora de analizar el derecho, ¿no? Porque nosotros conocemos de una manera determinada, a partir de un sentido determinado que se va construyendo, porque cuando nacemos somos constituidos como sujetos, ¿no? Nacemos, tenemos un nombre, tenemos un sexo, tenemos una posición dentro de la sociedad, y esa construcción que se va haciendo también es un objeto de discusión que estas posturas críticas, como las que les mencionaba antes, ponen en juego. Todas estas visiones, en el caso de la mirada latinoamericana y particularmente en nuestro país, en Argentina, han sido objeto de y posturas desarrolladas por muchos filósofos contemporáneos. Esta semana que pasó, anterior, hubo un congreso en La Plata, que mencionábamos al principio, donde se rindió tributo, se trabajó sobre la figura de Carlos Cosio, por ejemplo. Carlos Cosio, un filósofo y un filósofo argentino, creador de una postura muy particular, que es la escuela egológica, y este autor, digamos, que llegó a discutir con Kelsen acerca de las posturas filosóficas, bueno, es un autor que podemos incluirlo dentro de estas miradas críticas de los paradigmas tradicionales, y es de la Argentina, ¿no? Voy muy abuelo de pájaro para poder mencionar alguna gente más, pero por otro lado, digamos, la incorporación de las miradas críticas en nuestro país también nos pone con autores que han incorporado a la discusión filosófica y filosófica no solamente la cuestión de las normas jurídicas, no solamente la fundamentación del derecho a partir de una mirada natural y suprahumana, sino han incorporado análisis de otras ciencias contemporáneas al desarrollo del derecho. O sea, las teorías críticas en la Argentina, por ejemplo, encontramos autores como Carlos Carco, Alicia Ruiz, Ricardo Entelman, ya fallecido, Enrique Marí, y muchos otros, le dan una mirada al derecho donde incorporan en las discusiones típicas, tópicos del derecho, como son la interpretación, la fundamentación, la legitimidad del poder, etcétera, etcétera, incorporan una cantidad de matrices epistémicas que son de otras ciencias. Este concepto que hoy parece bastante normal, pero que en el estudio del derecho no era tan común, y en general era, como vimos, digamos, con mucha resistencia, que es la interdisciplinaridad, incorporar otras matices epistémicas al estudio del derecho, ¿sí? Hoy nos parece bastante común encontrar seminarios y estudios ligados al derecho y la literatura, al derecho y el psicoanálisis, como cruzamientos interesantes que nos pueden generar encuentros y explicaciones y comprensiones de cuestiones que si no los abordáramos de esa manera no lo podemos hacer. Bueno, esto en otro momento no eran tópicas que pudieran ser tratadas desde el derecho. La mirada de la literatura, por ejemplo, hablábamos hace un rato de este autor, Ronald Dworkin. Para Dworkin, el derecho es un relato tal cual el relato de la literatura. Y lo menciona en sus textos y pone ese énfasis. Por lo tanto, hay una cantidad de autores, hay muchos americanos, muchos norteamericanos y también europeos, que ponen el énfasis en el tema del relato literario como parte
como parte del desarrollo del derecho. Lo mismo los cruces con el psicoanálisis, con la teoría de los sistemas, y con varias más, que podríamos seguirnos extendiendo, pero que en realidad nos dan la pauta como en la mirada más actual y más contemporánea del derecho, podemos encontrar miradas críticas que abordan todas estas temáticas. Y lo último que quería por ahí mencionarles es el tema de todos los autores que venimos desarrollando en general son autores europeos. Autores europeos o anglosajones. Y esto también, a partir de la década del 60 y 70, la irrupción de una filosofía de índole latinoamericano, empieza a hacernos encontrar con autores que miran desde este lugar, o sea, tienen una mirada contextuada, digamos, en Latinoamérica, y empiezan a tener algunos elementos que permiten que, por ejemplo, los procesos de colonización, las discusiones de género, las discusiones con los sectores más necesitados de la sociedad en Latinoamérica, etcétera, etcétera, empiecen a tener sus propios cuerpos teóricos y sus propios trabajos. Esto también es un fenómeno que recién se da a partir de la década del 60-70 en Latinoamérica y que antes no existía en lo que era, digamos, las grandes discusiones temáticas como las que le mencionaba recién, ¿no? Cosio sentado frente a Kelsen, pero discutiendo con no herramientas miradas desde Latinoamérica, sino básicamente discutiendo los grandes presupuestos ontológicos y filosóficos en general de las tópicas europeas, de las discusiones europeas. Bueno, esta es más o menos la idea que queríamos transmitirles hoy. No sé, Cristian, si tenés algún comentario o alguna cuestión que... No, simplemente, primero, gracias a Osvaldo y a Cintia. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante estas 2 horas. Simplemente los esperamos la semana que viene, que ya ahí terminaremos de redondear, y creo que veremos una parte, para los que nos gusta la crítica, más interesante aún. Y bueno, simplemente los esperamos, y nada más. Hoy el chat no anduvo muy bien, no sé qué pasaba, como Pedro, pero bueno, Mariana ha sido una ferviente colaboradora hoy también. Así que bueno, Mariana Sendoya, gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.